Vamos a presentar en este caso al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, uruguayo, director de Blasina y Asociados, especialista en mercados agropecuarios, periodista y mucho más que eso, que nos va a contar en su conferencia sobre posicionamiento profesional, cómo crear nuevos negocios a partir del conocimiento y la imagen profesional. Denme un segundo para ponerlo en su rol de presentador. Los dejo entonces con Eduardo Blasina. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por participar y ya vas a quedar en un segundo como presentador del evento. Eduardo, ya estamos. Perfecto. Estás Estoy bienvenido, en como te línea. decía recién, y bueno, no te quito ni un minuto y te agradezco muchísimo tu participación en el Congreso. Perfecto, Juan Carlos. Un gran placer para mí ser parte de tu congreso y un gran honor que pueda dar alguna impresión de lo que ha sido mi trayectoria primero como trabajador, luego como empresario en esto de analizar mercados y por otro lado ser en cierta manera comunicador. No sé si eh, No, no ahí se está te bien. ve, no se Ahí, te ve a ahí, vos, no, se, que no, no se no me tenés la vea, cámara prendida. pero ahora deberían verme, no sé si está bien ahí. Dame un segundo para ver si tenés todo habilitado. Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto, Eduardo, Perfecto. perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos y todos los demás, muchísimas gracias por recibirme. Yo agrupé lo que tenía para decir en 10 puntos, que me parece que ordena un poco, por lo menos, mis ideas. Cómo posicionarse y cómo construir una empresa arrancando de cero, diría yo, porque soy un agrónomo de Montevideo, no, mi familia no tenía campo, eh, yo no venía con ningún capital de ningún tipo vinculado al sector. Mi padre trabajaba en un banco, mi madre era ama de casa, éramos una típica familia de clase media de Uruguay. Eh, pero dos cosas me motivaron a hacer agronomía y a dedicarme a la economía. Por un lado, eh, interactuar con la naturaleza siempre me gustó mucho, en particular con las plantas. Tenía en primer lugar una vocación por el campo natural, por el mejoramiento de pasturas. Y por otro lado, tal vez eso sí me llegó más por lo de mi padre y su trabajo como bancario, el interés por pronosticar, por entender lo que iba a venir en materia económica. Cuando yo tenía unos 15 años, en Argentina estaba Martínez de Oz y ocurrió una gran crisis económica con una gran devaluación. Y mi padre me iba explicando todo lo que iba a pasar, que Argentina iba a devaluar, que después de devaluar Argentina iba a devaluar Uruguay, y que entonces en cada momento convenía hacer una u otra cosa. Cuando el dólar estaba artificialmente barato convenía ahorrar en dólares, después cuando venía la gran devaluación convenía pasarse a ladrillos. Y tuvimos gracias a la crisis de Argentina de comienzo de los 80 y la que vino después en Uruguay, por allí por el año 83 tuvimos por primera vez una casa en Punta del Este, porque realmente en las dos crisis y la suba del dólar había tirado muy abajo los precios en Punta del Este y logramos comprar una casa que luego en pocos años se valorizó muchísimo. Entonces, yo diría que el primer punto para cualquier cosa que uno haga es tratar de calzar lo que uno hace con la vocación más fuerte que uno tenga. Y en ese caso, para mí, el tratar de lograr capacidad de predicción económica vinculada a los productos del agro diría, lo que ha seguido siendo mi vocación, el estar siempre tratando de imaginar cómo va a ser la movida siguiente de la partida, digamos. Una clave para mí, entonces, muy importante es el seguir
los sueños que uno tiene. Y siempre digo que hay dos maneras de cobrar dinero por lo que uno hace. Uno es hacer algo que a uno le gusta mucho y además recibir dinero porque se participó de un agregado de valor. Hay otros trabajos que son meramente una indemnización por pasarla mal o por entregar el tiempo personal a una actividad que uno si no, no la haría. Y típicamente yo digo, si yo tuviese que trabajar en una construcción en las alturas, con lo que sufro el vértigo, lo haría solo por cobrar una indemnización. Bueno, yo lo que trato es que nadie que trabaja conmigo sienta que está recibiendo una indemnización por pasarla mal. Eso me parece que lo mismo que aplico a mí, trato de aplicarlo a la gente que trabaja conmigo. Yo tengo un equipo donde algunos son periodistas, otros son administrativos, pero lo que me desvela un poco es, bueno, que en el trabajo se la pase bien. El que quiere escuchar música, escucha música. Los horarios son relativamente flexibles, en tanto haya concentración y contracción en el trabajo. Si entras a las 9, pero un día querés entrar 9:30 e irte media hora más tarde, o querés entrar a las 10 y irte una hora más tarde, en general no hay problema en mis equipos con eso. Por supuesto, cada trabajo tiene sus lógicas, hay otros trabajos en los que eso no se puede aplicar, pero en una lógica de generación de contenidos, mientras los contenidos estén en tiempo y forma, si alguien precisa trabajar un par de horas desde la casa y luego venir, lo que sí me importa es que tengan una vocación que esté alineada con lo que hacen, que los periodistas tengan pasión por ser periodistas y que los administrativos les guste llevar las cuentas prolijas y sentirse partícipes de un crecimiento de la empresa. Entonces el punto uno es ese, o sea, si yo no estoy trabajando en lo que me gusta, no voy a destacarme, no voy a lograr excelencia. Si estoy jugando al fútbol por cumplir unos años más, recaudar los últimos salarios de futbolista, no voy a jugar de la misma manera que cuando tengo 20 años, juego en el club de mis amores y me están por convocar a una selección. Entonces, a mí me interesa que de alguna manera quienes trabajan tengan esa sensación, explicarles cuál es la meta siguiente, y darle a cada uno una chance de hacer algo que sientan que es trascendente y que sea realmente trascendente. Entonces, tras tener una vocación muy fuerte, le sigue algo que es concretar un poco más eso, que yo lo llamaría el tener un propósito claro y ser capaz de sostenerlo. Yo decidí que me quería dedicar a analizar los mercados del agro en Uruguay. Sentía que cuando yo empezaba había muy poca gente dedicada a eso y que cuando yo pasaba por la facultad tenía que tratar de averiguar cuánto era el precio de los productos del agro, cuánto era el precio del novillo, cuánto era el precio del trigo, cuánto era el precio del arroz. Y me costaba mucho tener una noción de si el precio que había, que me acuerdo que eran unos 65 centavos por kilo vivo de novillo, me acuerdo un compañero que tenía campo que me contó que había vendido. Yo cuando entré a facultad no tenía ni idea de si eso era un precio fantástico, o era un precio de ruina, o era un precio promedio, y nadie me lo enseñaba en una facultad en el regreso a la democracia bastante politizada, donde de repente sabía mucho de la teoría objetiva del valor de Marx y la teoría subjetiva del valor de los liberales, pero no sabía si el precio del novillo subía, bajaba, estaba alto, bajo y qué fuerzas movían ese precio que era decisivo para los productores. Entonces, mi propósito inicial, en cierta manera, fue construir participar de algo que le ayudara a los productores a entender, y en ciencia entender es predecir. Si entendemos cómo funciona la fertilización de una pastura, es porque podemos predecir que con cierto nivel de fertilización podemos esperar tantos kilos más de materia seca. Entonces, en las ciencias sociales muchas veces hay un criterio muy forense de explicar por qué pasó la inflación que pasó, pero no de arriesgar a cuánto va a ser la inflación que va a venir. O por qué está muy alto el precio del ganado hoy, pero
pero no el jugarse a tratar de darle pautas a los ganaderos de qué es lo que viene por delante. Entonces, yo tuve claro que ese era mi objetivo y lo otro que es importante es, si ese objetivo es un objetivo consistente, hay que tener capacidad de mantenerlo en los momentos de desánimo que se van a presentar. O sea que vocación fuerte es el primer punto que me parece el arranque de todas las cosas. El segundo es fijarse un propósito tangible y persistir. El tercer punto que a mí me parece importante, y particularmente trabajando en el agro, es que uno tiene que construir confiabilidad, uno tiene que hacer un culto de la honestidad intelectual y no salirse mucho de eso. Nosotros empezamos con un socio que yo tenía, Rafael Tardaila, a enviar información de mercados por fax. No existía Internet, estaba muy lejos no existía ni en la imaginación Internet, eso fue comienzo de los años 90, la gran innovación era el fax, y nosotros buscábamos cómo conseguir información de mercados que nadie tuviera y mandarla por fax de manera que nuestros clientes pagaran por tener información que todavía no estaba en los diarios ni circulando de ninguna manera. Y el paso siguiente, Juan Carlos me dijo, bueno, cómo ir construyendo nuevos negocios. Surgió, muchas veces ese paso siguiente surge sin que uno se lo proponga. En realidad, comenzamos con este servicio de información paga por suscripción y uno de nuestros clientes era una empresa muy fuerte en el agro de Uruguay, pero que a la vez tenía acciones en el diario El Observador. Y entonces un día nos llamaron del diario que esta persona había recomendado que por qué nosotros no escribíamos algunas columnas de análisis de mercado en ese diario. Entonces ahí empezó una carrera periodística. A mí me gustaba más redactar o siempre fui siempre bastante ávido lector y redactar me gustaba y empezó una rama parcialmente distinta que era, bueno, analizar los mercados, pero explicarlo a un público más general. Ahí siempre aparece un objetivo doble, que es que la persona menos vinculada al agro lo entienda todo y que la persona más vinculada al agro encuentre en ese texto cosas de una profundidad suficiente como para que le valga la pena leerlo. Tiene que leer el agrónomo crea que está metido a full en el negocio y lo tiene que leer su tía que no tiene nada que ver con el agro y a los dos les tiene que parecer entendible e interesante. Pero ahí siempre aparece la tentación de alguna manera recibir un premio por bajar la calidad. La nota chivo, la nota que se hace simplemente por cumplir. Y ahí creo que uno, por supuesto, después que se va metiendo en el tema del periodismo, tiene que adquirir cierta flexibilidad, pero nunca debe perder en este negocio, por lo menos. Pero imagino que si uno está vendiendo un insumo, es lo mismo. O sea, deben aparecer un montón de ocasiones donde aparece la tentación del negocio de corto plazo, pero que conspira contra el objetivo de construir confiabilidad, que es lo que garantiza el negocio de largo plazo. Entonces, el tercer punto que yo puse allí es construir confiabilidad, que es algo que puede parecer obvio, pero en el agro, por lo menos, mi impresión es que no lo es. Cuando yo digo que un precio me parece que va a subir o que va a bajar, cuando yo digo que lo peor de las materias primas ya pasó, o cuando digo lo que digo, tengo que tener un sustento en la realidad y que en lo posible sea numérico. Tengo que tener algún indicador de respaldo y nunca lo puedo decir ni porque el partido político tal le sirve, ni porque la empresa cual le sirve, ni porque me ponen el aviso si digo que las cosas van bien o me quitan el aviso porque digo que las cosas van mal. Entonces, bueno, ese es un tercer punto. No sé si me están escuchando bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me recepcionan bien?
Hola, Eduardo, ¿me escuchás? Sí, tengo la impresión que se cortó. Se cortaron los últimos 40 segundos, pero después volvió todo en orden. Perfecto. Se Seguimos cortó cuando entonces. comentabas que lo del negocio, digamos, ser confiable y no tomar riesgos por negocios de corto plazo que pudieran complicar la confiabilidad de largo plazo, eso se escuchó y después se empezó a cortar. Perfecto. Pero básicamente ese es el concepto que me parece que aplica a todos los órdenes y es no ceder a las tentaciones de corto plazo y persistir en la construcción de una confiabilidad de largo plazo. El cuarto punto para mí es construir un relato de uno mismo en un cierto sentido y adaptar lo que uno hace a ese relato. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una empresa que da servicios al agro y a las agroindustrias, da servicios de información y de análisis de mercado, de consultoría. ¿Lo hago desde dónde? Mi objetivo es sentir que participo de la construcción de un Uruguay que es más competitivo en agro, que yo ayudo en esa tarea, que es un país que crece como país agroexportador, que es cada vez más diferenciado, que es cada vez más eficiente, que es cada vez más moderno, que es cada vez más interconectado, que colaboro en una comunicación entre el campo y la ciudad que bien sabemos en ambos países muchas veces se vuelve conflictivo porque hay una imagen distorsionada de cómo el uruguayo o el argentino urbano percibe al productor agropecuario y tal vez también hay una visión que tiene sesgos desde los productores agropecuarios hacia lo que es un trabajador del Estado, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, uno de los objetivos que yo me planteo es derribar esos prejuicios y ayudar en esa comunicación. Entonces, todo lo que hago como empresa se supone que apunta a objetivos que yo tengo claros y es armónico con esos objetivos. Ese relato, o sea, no lo tengo yo por escrito, pero sí tengo claro eh, a dónde, a dónde quiero ir. Y les pido disculpas que me vine a mi casa y me acaban de tocar timbre. Entonces, lo importante para mí es que cualquier negocio que surja debe ser armónico con ese objetivo y realmente han surgido cosas bastante distantes del propósito inicial, pero que siempre tienen que ser armónicos con ese relato, que imagino en Argentina, si yo estuviera en el agro diría, bueno, este es un momento de enorme oportunidad para Argentina, el agro de Argentina ha sobrevivido 10 años con una mochila súper pesada de tributos, de un discurso en contra, de todas las señales contra la inversión, sobrevivió eso y ahora tiene un discurso que es el inverso, es el agro es capaz de apalancar con su fuerza el crecimiento de toda Argentina y relanzar a Argentina al mundo o alimentando a 10 o 15 veces la población que tiene. Bueno, ahí uno tiene que, creo que no es muy difícil sentirse partícipe de un relato que tiene una cierta épica y que lo hace distinto a trabajar en el correo o trabajar en otras áreas. Yo creo que quienes tenemos la suerte de trabajar en el agro en estos países, donde el agro es el motor clave de la economía, bueno, tenemos que tener esa subjetividad de decir, yo soy parte de una historia más grande. Y cuando viene un negocio, el negocio tiene que articular con eso, no puede ser un negocio de traer un producto trucho muy barato de otro lugar para hacer una ganancia de corto plazo, pero que después me genere resistencia, me acelere la resistencia de las malezas me parece que ahí hay un cuarto paso que es ese de construir
un relato de uno mismo y del el proceso en el que está inmerso, que capaz que en Argentina hace un par de años era ayudar en la resistencia a todo un marco desfavorable, y ahora pasa a ser parte de una ofensiva por lograr que la expansión del agro solucione la pobreza en Argentina, relance al país. Pero tiene que existir ese relato y los nuevos negocios que aparezcan tienen que calzar. Ese es el cuarto punto. El quinto punto para mí es lo más difícil, porque uno al principio arranca uno con su computadora y de repente con un socio y con un solo empleado que es todo muy manejable. Pero el problema cuando a uno le va relativamente bien es que el equipo se tiene que empezar a agrandar porque aparecen nuevos negocios y uno no los puede rechazar porque se le terminan las horas de trabajo para cumplir con todos. Entonces ahí empieza toda una tarea que es el punto quinto, que es aprender a trabajar en equipo y a dirigir un equipo, que es de las cosas que a mí me parece que son realmente difíciles. No tengo grandes recetas para dar, salvo el decir, bueno, todos tienen que tener una perspectiva de mejora continua. Muchas veces el salario que se puede pagar es relativamente bajo y hay que incluirle un componente variable para hacer de alguna manera socios a los que trabajan. Mi experiencia es que es un poco como la de ser un equipo como Lanús o como Vélez, ¿no? Agarrar a agrónomos recién recibidos, enseñarles todo, formarlos, y después que uno los termina de formar, viene la gran multinacional y les ofrece algo que uno no les puede ofrecer, y se van, y entonces uno tiene que estar como en el mito de Sísifo, lleva la piedra hasta la cima de la montaña para que la piedra caiga y volver a subirla de nuevo. Eso para mí ha sido de las cosas realmente complejas a la hora de estabilizar un equipo. Puede estabilizar un equipo de periodistas, pero un equipo de agrónomos, de economistas, es muy difícil porque los agarrás recién recibidos, los formás y cuando los formás se ponen a hablar con las multinacionales para preguntarles del mercado, para conversar del mercado, y cuando ven que bueno, le van a ofrecer algo que vos solo podés ofrecerles un asado para felicitarlos por el gran salario que van a captar a partir de ese momento y desearles la mejor de las suertes. Pero cuando uno hace agronomía, cuando uno hace cualquier carrera, en general no le enseñan a trabajar en equipo, y un equipo de 10 personas tiende a tener dos bandos, tiende a tener dos grupos que simpatizan entre sí, pero de repente rivalizan con otro grupo o tienen menos onda con otro grupo y uno tiene que mediar situaciones de todo tipo. No hay manera de crecer si uno no aprende de eso, y no sé, habrá que leer los libros de Valdano, hay que buscar todo un área de capacitación en cómo lograr equipos cohesionados que funcionen. Después hay un sexto punto que a mí me parece que me ayuda mucho como método, que le llamo el mirar a todo con ojos de japonés. Es decir, si viene a mi empresa un japonés, ¿qué cosas miraría y le parecerían latinas y desprolijas? Y en lo que uno hace, en cómo lleva las planillas, en cómo lleva la administración, en cómo trata a los clientes, alguien que mirara eso con mirada de excelencia, sea que fuera japonés, canadiense, alemán, ¿qué cosas criticaría? ¿Y qué cosas se pueden arreglar simplemente prestándole atención? Me parece que a mí algo que me resulta de cierta utilidad es hacerme una revisión de lo que hago tratando de tener esa otra mirada. Ese es el sexto punto. El séptimo punto, que para mí es importante también, es en materia de crecer y de abrirse a nuevos negocios, es el estar abierto a ser heterodoxo. Eh, porque hay veces que a uno le ofrecen negocios que inicialmente uno no había pensado y que si son compatibles con la confiabilidad y con el gran relato, uno tiene que estar dispuesto a veces a decir, bueno, intentémoslo. Por ejemplo, yo nunca pensé en recibir inversores y
y ofrecerles un servicio de conseguirles campo, conseguirles un equipo que les trabaje, o conseguirles campo y alguien que les arriende, asesorar a gente que está por el mundo y que de repente dice, bueno, vamos a cambiar de vida y vamos a instalarnos en Uruguay, vamos a tener un campo allí, vamos a hacer agricultura o ganadería. Bueno, es estar abierto a eso. Y me ha pasado, además, en estos últimos 2 años, un paso bastante más grande en la heterodoxia, porque me llamó un amigo y me dijo, mira, en Uruguay se va a legalizar la marihuana y yo quiero hacer un proyecto y preciso un agrónomo y quiero que seas vos. Y la verdad es que yo jamás me había planteado un proyecto de ese tipo, pero sí siempre estuve a favor de que se levantara la prohibición, que me parecía como la ley seca un gran absurdo. Y fue un desafío de heterodoxia del que estoy contento porque creo que para Uruguay es una buena cosa, aun cuando tiene un cierto costo, digamos, es lo que siento ha ido más al límite en esa actitud de apertura a la heterodoxia, que es lo que planteaba como séptimo punto. El octavo punto que yo recomendaría, o que yo lo he tomado desde un comienzo y me parece importante, tal vez porque Uruguay es un país más chico geográficamente, es lo de actuar localmente y pensar globalmente. Uno siempre tiende a pensar que es una empresa uruguaya, va a actuar aquí, o es una empresa argentina, va a actuar aquí, pero en realidad en este mundo de banda ancha, de internet, realmente no hay límites a la vista. Y me parece que es importante estar continuamente generando lazos de comunicación. Yo, la verdad es que me dediqué a la agronomía y a hacer análisis de mercados, pero no tengo formación periodística. Y cuando en un momento hice amistad con una mujer que trabajaba en Bloomberg, y le digo, bueno, ella precisaba que yo le tirara piques de cómo analizar los mercados de materias primas. Yo precisaba que ella me tirara sugerencias de cómo ser un buen periodista, porque había tomado la edición de la sección agro del diario El Observador, estaba muy preocupado con mi poca formación periodística al respecto. Y lo que ella me dijo, por ejemplo, algo que tomé para siempre y que lo tomé más allá del periodismo, es cada día un contacto nuevo, cada día un teléfono nuevo en tu agenda, cada día una persona a la que le mandás un mail y entablás un contacto, intercambiás información, cada día un lazo nuevo. Y eso me parece que en cualquier actividad es de gran importancia. Y eso no tiene fronteras, o sea, si yo tengo una buena fuente en Australia y sé lo que está pasando, en mi caso, con la ganadería de Australia, con el trigo de Australia, con el sector lechero de Australia, seguro que es una información valiosa. Pero si yo estoy vendiendo fertilizantes y- y tengo un par que vende fertilizantes en Australia con el que puedo intercambiar ideas y cómo se vende allá y a qué precio se vende allá y cómo es la competencia allá, seguro que va a ser una información que va a ser útil para mí y útil para la contraparte. Entonces, uno tiene que actuar localmente, pero permanentemente pensar globalmente. Hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que se la escuché también decir a un periodista uruguayo, un periodista de radio, que le habían preguntado, bueno, cómo había hecho para tener un programa de radio que era muy escuchado en su momento. Y él dijo algo que yo incorporé, que dijo, esto es una maratón. Vos haces un buen programa de radio y no te vas a enterar, o sea, te vas a ir de la radio igual que te va todos los días y de repente ese día no tenés un feedback. Pero el concepto que para mí me parece importante que él dijo es, esto es una maratón. Si vos haces un buen programa todos los días, vas consiguiendo de a 5 o 10 oyentes todos los días que le van a decir a otro que el programa estuvo bueno y que van a traer a otros 5 o 10 más. Y 5 o 10 más todos los días, en algún momento eso va a generar un cambio cualitativo y le vas a llegar a mucha gente. Y esto a mí me parece que también es clave, porque cuando uno, sobre todo cuando uno está en los comienzos, de repente pone mucho esfuerzo y no tiene claro si eso
está dando algún resultado o no. Es un poco como andar en bicicleta. Al principio uno quiere pedalear, hace mucha fuerza, pedalea y va muy despacio. Pero después el segundo pedaleada es un poco más suave y se avanza un poco más rápido hasta que finalmente se avanza sin esfuerzo y con equilibrio. En cualquier actividad del agro que uno tenga, esto es una maratón. Si yo trato con clientes y quedan contentos y logran hacer el comentario de que quedaron contentos, a la larga eso genera un resultado que es exponencial, pero es a la larga. Entonces uno tiene que estar preparado a correr el maratón, a que en un momento le va a faltar el aire y le va a parecer que todo el esfuerzo que está haciendo es vano y no tiene demasiado sentido, y tiene que resistir ese cambio de aire y tiene que resistir esos momentos de autocuestionamiento. Esto es un maratón. Algún día se llega a la meta, se cruza la meta y se tiene el reconocimiento, pero van a haber en el medio un montón de días en los que uno llega cansado a su casa y tiene una gran incertidumbre respecto a si el esfuerzo valió la pena o no. Ahora, eso garantiza que con el mero... Entonces el punto 9 es ese, esto es un maratón, y uno tiene que estar preparado para el largo plazo. El punto 10 es que sea un maratón no quiere decir que uno tenga que correr sin ton ni son. Entonces, ¿cuál es la clave para mi gusto, por lo menos para ir armando un conjunto de negocios, o qué ha sido lo que yo he tratado siempre de tomar como criterio? Dos cosas. Uno tiene que estar siempre atento a lo que falta en el mercado, tiene que ponerse en el lugar del otro, tiene que ponerse en mi caso y seguramente en el de alguien que está en el mercado de insumos o de maquinaria o de lo que sea, tiene que ponerse en el lugar del productor y pensar, ¿qué le está faltando? En un momento en Uruguay, por ejemplo, en Uruguay no tenemos ni Maizar, ni asociación de productores de soja, hay una asociación solo de productores de arroz que está más bien para pelear en forma unida con la industria cómo se liquida el precio. Entonces, en un momento, como si fuera esta época del año, todo el mundo por plantar soja y no había ninguna jornada que nucleara a gente que supiera de soja y que dijera, bueno, en soja, ¿qué nuevas variedades hay de genética? ¿Qué nuevas cosas ha investigado el INIA de Uruguay, que es el INTA de ustedes y que están disponibles? ¿Qué cosas hicieron productores destacados el año pasado que anduvieron bien y que las quieren mantener este año? ¿Qué nuevas enfermedades tenemos que ponerle la atención? ¿Qué nueva resistencia de malezas? Entonces faltaban jornadas que nuclearan previo a la toma de decisiones de cada rubro, técnicos, productores, extensionistas, y ahí armamos una cosa totalmente distinta a la que veníamos haciendo, que era armar esas jornadas, que seguramente en Argentina existen súper organizadas desde hace 40 años, pero en Uruguay no había. Y entonces, cuando uno encuentra ese hueco, después que la hicimos nosotros, salieron los grupos Creacer, salieron un montón de empresas a hacer, y finalmente nos tuvimos que retirar de ese negocio que por 4 o 5 años fue sumamente redituable, pero sobre todo fue sumamente útil. Después hubo gente con bases de datos de microeconomía agrícola y con cosas que tenían para ofrecer que valía la pena dejarle la posta y usar el tiempo nuestro para otras cosas, pero durante un periodo importante de tiempo eso fue algo que marcó una época aquí, que le llamamos agroenfoco, y le ponemos en distintas épocas del año el foco a distintos rubros que están en un momento clave de la toma de decisiones. Entonces, uno siempre tiene que estar atento a lo que falta en el mercado. Capaz que falta envasar el fungicida de una manera que es más cómoda de los envases que hay ahora, o en un envase más chico porque hay un nicho que es el jardín de la esposa del productor que tiene problemas y nadie los atiende y no le sirve tener un bidón de 10 litros, pero le sirve tener una botellita de medio litro que se la voy a cobrar mucho más cara por unidad de volumen, pero que a ella le va a solucionar que los rosales se le llenaron de cochinilla. Entonces, ¿qué falta en el mercado? Es algo que si uno quiere emprender es la primera pregunta, porque si uno va a emprender por su gusto personal, pero en algo que no está la necesidad, va a ser un esfuerzo que ese sí va a ser frustrante. Y lo otro que puse en este 10º punto es estar siempre atento a las nuevas tecnologías. En nuestro caso esa fue un poco la esencia. Arrancamos con el fax, luego seguimos, apenas apareció internet, hicimos un servicio de boletín electrónico gratuito,
que francamente en el comienzo yo no tenía ni idea cómo iba a redituar, pero sí sabía que si yo todos los lunes le daba al productor y al agrónomo y al veterinario y al estudiante una información que fuera útil de cómo arrancaban los principales mercados, eso le iba a estar llegando al disco duro de miles de computadoras y eso a la larga de alguna manera iba a redituar. Ahí este, era en los años, eso era cuando irrumpió Internet, ya a mediados de los 90, en la previa al auge aquel de las .com, y ahí leí algunas cosas de lo que se llamaba en aquel entonces la nueva economía, la economía de redes. Entonces, bueno, fue primero el correo electrónico y después es el Facebook, después es el Twitter y después será el Instagram y después será el Periscope y uno, a mí por lo menos me pasa que a veces me da una cierta pereza mental en este momento de decir, bueno, me tengo que poner a aprender el Periscope, cómo funciona, que es algo de video y con el poco tiempo que tengo y las pocas ganas de seguir metiéndome en redes sociales que me roban tiempo, pero en el rubro en el que estoy yo de información, el radar a la nueva tecnología tiene que estar siempre atento. Y en la comercialización de insumos me parece que es lo mismo, o sea, el productor tiene que seguir pagando con cash yendo a la veterinaria o le podemos armar un sistema por el cual pague de una manera ni venga, compre ni venga y se lo mandemos con un dron y le mandamos el paquete con un dron y él paga con la tarjeta y no se mueve de su campo o hacemos por Skype o no sé. Pero siempre en un negocio del tipo que tenemos nosotros, yo siempre estaría pensando a ver esas nuevas tecnologías que irrumpen, cómo pueden mejorarle la calidad de vida al productor y generar una ventaja competitiva a mi empresa, generar una manera de atender servicios que sea mejor de lo que está disponible. Esos son los 10 puntos. Quiero mencionar dos libros que me parecieron sumamente útiles, que los leí un poco al comienzo de mi carrera como empresario y en un caso mucho antes en realidad. Hay un libro que yo leí cuando era un adolescente que lo leí desde el escepticismo total, porque me parecía un libro de autoayuda de cuarta, por el título que tenía, que se llamaba Cómo ganar amigos, de un americano que se llama Dale Carnegie, que me dio un montón de piques sumamente útiles, entre ellos el que de todas las personas hay algo para aprender, de la empleada doméstica que no sabe escribir, del peón rural que no sabe, nunca salió de su provincia, de todos hay algo para aprender. Escuchar con mucha atención es algo que es la base de todo comienzo de relacionamiento, realmente involucrarse cuando una persona nos cuenta algo, entender cuál es la pasión que tiene escondida la otra persona, en fin. Ese libro de Dale Carnegie, que es un libro viejísimo, por supuesto, a mí me resultó muy útil. Y luego me compré Los Principios de Mercadotecnia de Philip Kotler, que es un poco más un clásico, pero que bueno, en la facultad nadie me lo había nombrado, ni siquiera me puse a buscar en términos de mercadotecnia qué era lo que se podía leer. Esos fueron dos libros que me parecieron sumamente útiles y que los tengo ahí medio siempre en reserva como para volver a ojearlos. Y volviendo al punto 1, donde la clave es seguir una pasión fuerte que uno tenga, me parece que vale la pena compartir una frase del maestro Tavares, el técnico de la selección uruguaya, que dijo eso, que es un poco obvio tal vez, pero que en el camino es donde está la recompensa. Uno no alcanza la felicidad porque un día logra hacer una consultoría grande a tal empresa fantástica, ni llega a la felicidad porque está en un medio dándole información a una cantidad enorme de productores, sino que la felicidad es una construcción permanente y uno en ese proceso de tratar de alcanzar las metas que se propone, es en el proceso donde tiene que lograr la retribución afectiva,
la satisfacción personal por hacer algo que uno siente que le gusta personalmente y que es útil socialmente. Así que bueno, eso es un poco la descripción que a partir de lo que me planteó Juan Carlos les quería plantear. No sé si me estaban escuchando, espero que sí.